Bueno, el tema del día de hoy me parece muy relevante, hermanos, porque toca precisamente una de las temáticas que más se discute en el día de hoy respecto a Yeshua o Jesús. Y me refiero a cuál era su trasfondo religioso, sus creencias, más allá de lo que tradicionalmente hemos creído, ¿verdad? Hace tiempo quizás algunos todavía se preguntarían si Jesús vino a crear otra religión, si incluso hay gente que ha preguntado, ¿Jesús es cristiano? Porque obviamente de él surge el cristianismo, pero vamos a darnos cuenta el día de hoy que es algo totalmente diferente. Para algunos les va a sorprender, algunos ya nos sorprendimos desde antes y poco a poco hemos ido asimilando esta enseñanza al entender el trasfondo hebreo de las escrituras y obviamente del personaje que llamamos Jesús. Ahora, por aquí les pongo esto para tenerlo por ahí en contexto, ¿verdad? Mucha gente sigue sorprendida al descubrir que el Jesús del que por mucho tiempo se nos predicó pareciera no ser el mismo personaje histórico que vivió hace 2000 años. Obviamente allá en Jerusalén, en las tierras de Israel, y que con el tiempo fue un personaje que de acuerdo a las interpretaciones de los propios teólogos, filósofos de su época, fueron tergiversando el sentido original del personaje que llamamos Jesús. Obviamente vamos a ver un poquito de esto el día de hoy, no va a alcanzar como para profundizarlo tanto, este tema es para varios mensajes. Y por aquí al lado izquierdo pongo una imagen, ¿no? Que quizás la hayan visto mucho circulando en internet, en redes sociales, donde se hace una comparación entre un Jesús greco-romano, ¿verdad? Incluso aparece el nombre griego ahí abajo, y con una imagen, ¿verdad? Que ya es producto de la tradición religiosa, sobre todo católica, ¿no? En donde decíamos que incluso el perfil físico de Jesús corresponde más a un europeo que a un judío de hace 2000 años. Y del lado izquierdo, bueno, tenemos ya a Yeshua, incluso con su nombre hebreo, que aparece incluso en una sinagoga del primer siglo que fue descubierta arqueológicamente. Era el nombre real, el nombre en hebreo de Jesús, Yeshua. Y obviamente lo vemos ya con un atuendo más judío. Entonces, de esto vamos a estar hablando el día de hoy, cómo se ve hoy a Yeshua desde las diversas tradiciones religiosas y sobre todo desde la Biblia. Muy bien, por otro lado, también comento por aquí que es sorprendente que el cambio actual que se está dando dentro de varias comunidades judías que durante siglos prevalecieron alejadas de la revelación de aceptar a Yeshua como el Mesías. Y muchos lo siguen viendo como un maestro judío, pero muchos ya lo aceptan como el Mesías de Israel, el maestro de Nazaret, a quienes los cristianos llamábamos normalmente Jesús, y los israelitas mesiánicos hoy le reconocen como Yeshua. Pero este despertar de muchas comunidades judías que están reconociendo a Yeshua como su Mesías va también a la par con un cambio de actitud de parte de muchos creyentes gentiles como nosotros, ¿verdad? Que estamos volviendo hacia la fe de Israel, a la fe que practicó el Nazareno con toda su pureza, y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Y eso es precisamente la invitación que nosotros estamos haciendo para que todo creyente en Jesús se dé la oportunidad de verlo desde su contexto original, el contexto sociocultural, político y religioso del primer siglo, donde él vivió como un israelita, ¿no? Como un judío. Y obviamente, pues eso nos va a dar una relevancia muy distinta a lo que hemos entendido hasta el día de hoy. Voy a seguir compartiendo la enseñanza y repito, al final les vamos a dar una ronda de participaciones para que opinen y pregunten. Muy bien, entonces decía que es muy sorprendente que en estas últimas décadas, dentro del judaísmo tradicional, incluso ortodoxo, estamos teniendo una gran cantidad de judíos que no reconocían a Yeshua como el Mesías y lo están haciendo. Y al mismo tiempo hay un despertar dentro de la comunidad cristiana evangélica por conocer más sus raíces hebreas
y esto obviamente nos lleva más de cerca a conocer al Jesús histórico que relata la Escritura. Y es de lo que vamos a compartir el día de hoy. Sobre este mismo tema de cómo ve la gente el día de hoy a Yeshua, decimos por aquí que hay judíos de distintas ramas que están reconociendo a Yeshua como el Mesías esperado por Israel, incluso hasta escribiendo sobre este tema. Y aquí encontramos, por ejemplo, a Nehemia Gordon. Yo los invito a que lo vean por ahí en internet. Sobre todo tiene varios programas grabados con Michael Rood dentro del programa que él tiene, ¿verdad? Un rudo despertar. Y él escribe un libro. Él es un judío caraíta. Normalmente los judíos caraítas se apegan mucho a la Torá escrita, pero no aceptan la tradición oral de los rabinos. Y Nehemia Gordon es un erudito conocedor del hebreo, arqueólogo, investigador, graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y dentro de sus escritos tiene este libro que se llama Yeshua Hebreo frente al Jesús griego. Y le ha subtitulado Nueva Luz sobre la cátedra de Moisés a partir del Mateo hebreo de Shem Tov, que por cierto algunos no saben, ¿verdad? Que los evangelios originalmente fueron escritos también en hebreo y nosotros los habíamos conocido hasta el día de hoy en griego y de sus traducciones en español, pero en hebreo contienen mucha más revelación. Y también este otro libro que está del lado izquierdo que se llama Raíces Hebreas del Cristianismo de Dan Ben Abraham, que es un rabino. Él es nacido cubano, pero trae un trasfondo rabínico y escribe mucho acerca del tema, porque también muchos creyentes gentiles estamos volviendo a las raíces de nuestra fe hebrea y redescubriendo la revelación que había estado ahí durante siglos, pero que no la habíamos interpretado correctamente. Y no por otro motivo, ¿verdad? Sino porque la revelación no nos había llegado como lo está haciendo el día de hoy. Muy bien. Pasando a este otro tema, preguntamos aquí qué trasfondo y qué religión tuvo Yeshua. Decía yo que hasta hace poco muchas personas se habrán sentido seguras de decir que Yeshua pues era cristiano o que había venido a traer el cristianismo como religión y que ya la religión judía pasaba a un segundo término. Parte de esto es de lo que se le llama teológicamente la teología del reemplazo, que dice que Israel, al rechazar a su Mesías, prácticamente perdió su lugar y sus promesas y pactos ante Dios, o al menos quedaron suspendidos para dar lugar a un nuevo pueblo que es la iglesia gentil. Y pongo por aquí que por demasiados siglos la cristiandad ha presentado a Yeshua como si fuera un gentil de habla griega, ¿verdad? Por eso decíamos, fue interpretado por los griegos después de que las comunidades gentiles fueron llegando a formar parte de la congregación, que originalmente fueron judíos, y lo vemos relatado en el libro de los Hechos. Después de los discípulos, los primeros 20 años quizás, la fe circuló entre las comunidades judías en Jerusalén, pero una vez que el evangelio comenzó a salir de ese contexto, comenzaron a llegar comunidades griegas que traían obviamente un trasfondo religioso pagano, y a partir de ahí se comenzó a interpretar a Yeshua con la mentalidad griega y posteriormente romana. Y pongo por aquí, ¿verdad?, que aún se le empezó a reconocer con un nombre de origen griego, que es Jesús. Y por esta misma razón es que el mundo hasta el día de hoy hemos estado limitados en cuanto al entendimiento del verdadero mensaje que nos trajo el Mesías hebreo, porque hemos entendido más a Yeshua como un Jesús griego, con un trasfondo más no dentro del contexto hebreo, sino más dentro de la cultura griega del primer siglo. Y eso nos limita mucho en nuestro entendimiento del personaje histórico. De tal manera que para entender a Yeshua es imperativo situarlo en el trasfondo cultural y religioso del judaísmo del primer siglo. También se le conoce como el judaísmo del segundo templo. Históricamente es como podemos ubicar esa época del primer siglo donde nace Yeshua. Y sería muy importante para aquellos que no han estudiado las raíces hebreas de nuestra fe, el estudiar ese trasfondo, esa época de la historia desde el punto de vista de la cultura, historia y tradición hebrea, que es lo que nos da un conocimiento más cercano al Yeshua, personaje histórico del primer siglo que nos relata la escritura. Ahora bien,
Para empezar con otro tema, bueno, ¿cuál era la nacionalidad de Yeshua? Bueno, quizás algunos, bueno, sí están de acuerdo, ¿verdad? Que nació en Belén de Judá. Y bueno, según los archivos del Templo de Jerusalén, ahí se dice que se guardaban cuidadosamente los registros genealógicos de todos los israelitas varones, especialmente de los que eran hijos primogénitos, como Yeshua. Y esto fue así hasta el año 70 de la era común, cuando los romanos arrasaron el templo. Esto lo sabemos como el general Tito llegó y destruyó el templo, el segundo templo que había sido construido por el rey Herodes, siendo que el primero, construido por Salomón, había sido destruido casi 500 años antes. De tal manera que cuando los romanos destruyen el templo, con ello también estaban los archivos que se guardaban ahí de las genealogías. De tal manera que si ustedes ven en el Nuevo Testamento, cuando se habla, por ejemplo, del personaje Simeón y de Ana, a aquella profetisa que encontró a Yeshua cuando fue presentado al octavo día de nacido por sus padres. Dice de qué tribu era, porque en aquel tiempo pues era muy importante conocer de qué tribu venían cada uno de los israelitas, de tal manera que estas genealogías se conservaban con gran cuidado y se podría demostrar, bueno, que Yeshua, obviamente como judío que fue, por el hecho de que todas las familias en Israel podían ir a su pueblo natal a registrarse en caso de censos, como el que convocó el César Augusto, según Lucas capítulo 2, del 1 al 5. Recordemos, ¿verdad?, que Yeshua, dice la escritura que Miriam y José, o María y José, que fueron a cumplir con esa demanda, ¿verdad?, del emperador de irse a censar a su pueblo natal, y fue así que acudieron de donde venían de Galilea, de Nazaret, y fueron hasta Belén de Judá. Entonces, todo esto nos habla que hay un registro histórico, pues, de la nacionalidad de Yeshua como judío. Ahora, pongo por aquí a Yeshua, en el idioma hebreo se le llama Yeshua ben Yosef, que significa Yeshua, hijo de José. Y por estos registros antiguos sabemos con certeza, pues, que Yeshua fue un judío de nacimiento, hijo de una virgen judía llamada Miriam, que era el nombre original en hebreo, lo conocemos hoy como María, y fue para algunos, bueno, el hijo adoptivo de un judío llamado Yosef o José, por eso Yeshua ben Yosef. Y era un hecho bien conocido en sus días que él descendía también del rey David, y de hecho muchas personas lo llamaban el hijo de David. Esto lo vemos en pasajes como Mateo 9:27 y 15:22. Esto lo ubica como descendiente de David, que como sabemos en la profecía bíblica era un requisito para el Mesías enviado de parte de nuestro Dios, porque tenía que ser descendiente de David. Y encontramos una genealogía de Lucas, en Lucas y en Mateo, que por cierto varía un poco, y por ahí luego comentaremos acerca de esto que es muy importante. Por ahora, solo decir que hay registros antiguos que nos dan certeza de que Yeshua nació como judío, ¿verdad? De la tribu de Judá. Fue conocido humanamente como Yeshua ben Yosef, o hijo de José, y de acuerdo a las profecías, bueno, también reconocido como Yeshua ben David, o hijo de David, ¿verdad?, por su descendencia y sobre todo su ascendencia con el rey David, a quien se le dio la promesa de que él vendría, de él nacería un vástago, que sería el que heredaría su reino de manera perpetua. Bueno, eso lo conocemos más en las escrituras. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los rasgos judíos de Yeshua, ¿verdad?, lo que llamamos la judeidad de Yeshua. Dentro de muchas cosas que bíblicamente podemos decir para comprobar que él vivió como un judío del primer siglo en Israel, dice por acá que fue circuncidado al octavo día como la mandaba la Torá, y esto lo vemos en Lucas 2:21, y aquí pongo una imagen a la izquierda de Joseph y Miriam yendo al templo, ¿verdad?, con una ofrenda de 2 palomitas, que era lo que podía ofrecer la gente muy humilde del pueblo para cumplir con la demanda de la Torá de que todo varón judío debería de ser presentado en el templo al octavo día de nacido, como ocurrió con Yeshua. Además, cuando alcanzó la edad del Bar Mitzvah, que es precisamente
cuando lo llevaron al templo, según la costumbre de la fiesta en Lucas 2:42. Hay que recordar, ¿verdad?, que esta celebración del Bar Mitzvah era parte de la tradición hebrea para los hijos varones, ¿no? Y era también algo muy importante que Yeshua cumplió, según el pasaje de Lucas 2:42. Son pasajes conocidos que quizás ustedes pueden luego mirar en la escritura para que vean detrás de cada una de las cosas que Yeshua hizo fue para cumplir parte de lo que estaba escrito en la Torá. Y en este caso dice que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? El Bar Mitzvah, que era la iniciación de los niños, ¿verdad? Ya casi adolescentes, a los cuales se les consideraba ya hijos de la ley. Eso era precisamente, ¿verdad?, hijos de la ley. Ahora, cuando comenzó su ministerio público a la edad aproximada de 30 años, la gente lo llamaba rabí. Esto lo vemos en Juan 3:2, porque realmente ya era un maestro de la Torá. Entonces, todo esto, como podemos ver, tiene un trasfondo cultural y religioso que lo podemos entender solamente si vemos a Yeshua dentro de su contexto como un judío, como un hebreo del primer siglo. Muy bien, dentro de este mismo tema, la judeidad de Yeshua, vemos aquí cómo él tuvo la experiencia de junto al pozo de Jacob en Samaria, cuando pasó por ahí en uno de sus viajes. Él venía del norte, ¿verdad? Y tenía que pasar por Samaria, que estaba en el centro, para dirigirse al sur, donde estaba Jerusalén, viendo un mapa. Y dice por ahí que una mujer lo reconoció como judío, esa es la mujer samaritana. Ahora, ¿por qué creen ustedes que lo reconoció como un judío antes de hablar con él? Muy probablemente por su apariencia física y su manera de vestir. De tal manera que ahí podemos ver cómo Yeshua se vestía, caminaba, hablaba como un maestro judío de la época, y aquella mujer samaritana lo pudo reconocer inmediatamente. También, bueno, dentro de este tema, Yeshua usaba en su ropa, solo por comentar algunos detalles de sus atuendos, los flecos que el día de hoy se les llaman tzitzit. Ahí puse una imagen de cómo la mujer con flujo de sangre, la cual dice la escritura que sanó, porque ella decía, si solo tocara el manto, el borde del manto del maestro, voy a sanar. Pero no era la esquina, sino se refería a los tzitzits, que es un fleco que hasta el día de hoy dentro del atuendo de los judíos ortodoxos llevan como parte de sus vestimentas, y que era una ordenanza de la Torá. Y ahí encontramos los pasajes en Números 15, 38 al 41 y Deuteronomio 22, 12. Y eran recordatorios, esos tzitzit representaban los mandamientos de Dios, y según la tradición, el cordón morado, que era el color que llevaban los rabinos, los varones, como parte de su atuendo, era símbolo del trono de Yahweh o de Dios. Por eso los enfermos tocaban el tzitzit con la esperanza de que el borde del manto, que representaba el trono del poder, de la presencia de Yahweh sobre los maestros de Torah, pudiera hacerles el milagro. Eso lo vemos Mateo 9:20 y 14 al 36. El caso del milagro de la mujer con flujo de sangre. Así es que los tzitzit eran parte del atuendo, era una ordenanza de la Torah y representaban los mandamientos que el pueblo de Israel había recibido. Esos son parte de los conocimientos que podemos tener si entendemos la cultura judía. Bien, como parte de este tema también, Yeshua mismo dijo que su ministerio estaba dirigido a los judíos. Hay que recordar que cuando la mujer cananea fue a pedirle un milagro, él le dijo que él no había venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo cual nos hace ver que la misión de Yeshua como el Mesías de Israel era venir a predicar a los de su nación. Originalmente nunca se tuvo pues el plan de venir a los gentiles, sino venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, esas 10 tribus que se perdieron desde el tiempo del hijo de Salomón, ¿verdad? Cuando se dividió el reino, y que quedaron ubicadas al norte, ¿verdad? Conocidas como la casa de Israel o Efraín también, esas 10 tribus que se perdieron después del exilio, cuando cayeron en manos de los asirios. Ya no regresaron y solamente quedaron 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, que son los que hoy conocemos como judíos. Pero esas 10 tribus que se perdieron fueron a las cuales Yeshua fue enviado. Y con un par de excepciones, podemos ver que, si bien es cierto, Yeshua hizo milagros entre la comunidad gentil, como el caso de la mujer cananea,
a la cual, como ya decía, Yeshua le dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa mujer le dice, bueno, pues cuando Yeshua le dice, no le puedo dar el alimento que es para los hijos a los perrillos, ¿se recuerdan? Esta mujer dijo, bueno, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí fue donde el Señor le hizo el milagro, una excepción porque ella no era judía. Ahora, parte de sus discursos se dirigieron siempre pues a la comunidad judía. En todas las ciudades a donde iba, hacía el bien, curaba a los enfermos, enseñaba el mensaje del reino, pero era exclusivamente para el pueblo de Israel. De tal manera que aún sus enemigos tuvieron que reconocer que ningún hombre había hablado jamás como él. Juan 7:46. De tal manera que era reconocido como un maestro de Torá para la comunidad israelita. Como parte de este mismo tema, podemos ver también que Yeshua asistía todos los Shabbat o sábados, como hoy lo entendemos, a la sinagoga, ¿verdad? Nunca vemos a Yeshua participar en otro día, sino cumplía y guardaba el séptimo día, el día de reposo, según estaba establecido en la ley, y hasta le daban parte de la lectura de la Torá, y ahí vemos cómo Lucas capítulo 4, él se levanta y les dado el rollo de Isaías, capítulo de Isaías, donde él, en el capítulo 4 de Lucas, dice la escritura que él se levantó y leyó esa parte que era una profecía del Mesías y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. De tal manera que podemos ver cómo él guardaba el día de reposo como un judío, ¿verdad? Obviamente se apegaba a las leyes establecidas para el pueblo de Israel. Otra de las cosas también es que dentro de la judeidad de Yeshua podemos ver cómo sus enseñanzas, por aquí dice un judío, ¿verdad? Mesiánico, Joseph Klausner, conocido escritor judío contemporáneo, él dijo estas palabras. Es por lo tanto manifiesto que Yeshua fue un verdadero judío de la familia judía, porque Galilea en su tiempo estaba poblada principalmente por judíos, aunque no puede haber mayor prueba de su judeidad que su carácter y modo de vida esencialmente judíos. Que veamos cómo aún la comunidad judía el día de hoy lo reconoce como un judío cumplidor de la Torá. Ahora, respecto a las enseñanzas de Yeshua, podemos ver aquí cómo, aunque Yeshua se opuso a algunas interpretaciones rabínicas de la ley, porque hay que entender esto, el día de hoy se ha tenido una mala interpretación. Cuando Yeshua se oponía a lo que los fariseos enseñaban, muchos piensan que Yeshua se estaba revelando a la Torah escrita. Y lo cierto es que no, él se apegó al 100% a la Torah escrita, a lo que sería lo que tenemos como Antiguo Testamento. Pero él se oponía a las interpretaciones rabínicas de la ley, que se le llama la tradición oral o la tradición de los ancianos, porque ellos agregaron muchísimas cosas e hicieron interpretaciones incorrectas de la ley escrita y Yeshua se opuso a ellos. Pero de ningún modo se opuso a la ley misma. Al contrario, sabemos que ese pasaje conocido de Mateo 5:17, cuando él dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y al decir esto demostró que acataba la ley de Dios que decía, no añadirás a la palabra que yo te mando ni quitarás de ella, según Deuteronomio 4:2. De tal manera que el Señor fue muy exacto en cumplir la Torá con todos sus mandamientos, sus fiestas, de tal manera que eso lo podemos constatar bíblicamente, y con lo que estuvo en contra fue en la tradición oral o en la tradición de los rabinos. Muy bien. Dentro de las enseñanzas de Yeshua podemos también ver cómo resalta su reconocimiento del Shema, que ha sido por excelencia y por generaciones la creencia fundamental de la fe israelita. Y está basado en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Yahweh es nuestro Elohim, nuestro Dios, Yahweh es uno. De tal manera que cuando un paisano judío le preguntó a Yeshua cuál era el mandamiento más importante de la ley, sabemos en Marcos 12:29 que él respondió como respondería todo buen judío, citando el Shema. De tal manera que él obviamente se apegaba a la creencia fundamental israelita, ¿no? De ese pasaje donde declaraba que el Señor era uno. De tal manera que ahí podemos ver más cómo su enseñanza se apegaba a la Torá escrita. Por otro lado, cuando cierto joven, el llamado joven rico, le preguntó a Yeshua que
¿Qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? El maestro le dio la respuesta que le habría dado cualquier buen rabino cuando le dijo, guarda los mandamientos. Obviamente se refería a los mandamientos escritos de la Torá. Es claro que a través de todo el evangelio viene permeado del sabor puramente judío de las enseñanzas de Yeshua. De tal manera que si no conocemos el trasfondo hebreo, el Antiguo Testamento, como muchos predicadores de raíces hebreas han dicho, que el cristianismo moderno se ha centrado en el Nuevo Testamento, pero ha olvidado el Antiguo Testamento, que es el principio del libro. De tal manera es como si ahora usted comprara un libro de 500 páginas y comenzara a leerlo en la página 300 o 400. No va a entender, porque tiene que empezar por el inicio del libro, que es precisamente lo que llamamos Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, quiero citar finalmente el testimonio de dirigentes judíos modernos, y aquí quiero citar algunos de ellos que reconocen el día de hoy a Yeshua como un maestro judío. Y me voy a ir rápido porque con esto voy a terminar para darles finalmente una participación al final y para abrir un espacio para preguntas. Tenemos primero a Joseph Klausner, que ya mencionaba ahorita, es uno de los judíos más reconocidos dentro de la comunidad judía moderna, y él escribió, Yeshua presentaba el antiguo material de una manera más impresionante que los sabios de Israel, y en todos sus dichos dejaba la huella de una personalidad única que lo movía a incorporar su enseñanza en la práctica real. Y ahí cito, ¿verdad? Jesús de Nazaret, que es el libro, página 114, donde él cita esto, de tal manera que él reconoce, ¿verdad?, que sus enseñanzas eran más impresionantes que los más reconocidos sabios de Israel de la antigüedad. Y no solo dejaba huella por su personalidad, sino que él no solo enseñaba, sino vivía la enseñanza en su vida práctica. Y eso fue quizás lo más impactante de Yeshua como maestro. Él llegó a decir, hagan lo que los fariseos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y realmente Yeshua no solo fue un predicador de Torah, sino una persona que la cumplió al pie de la letra. Huffman Kager, que es un famoso rabino del Templo Betel en Nueva York, conocido como el más grande teólogo judío en América, dijo también de Yeshua lo siguiente. Yeshua, el hombre viviente, fue el maestro y practicante del más tierno amor a Elohim, o Dios, y al hombre, el paragón de la piedad, la humildad y la entrega propia. Fue uno de los mejores y más fieles hijos de la sinagoga. No tenía nada de la rigidez del hombre de escuela, nada del orgullo del filósofo y el recluso, ni aún el implacable celo del profeta antiguo para excitar la ira popular. Vino solamente a llorar con los que lloran, a levantar al abatido y salvar y sanar. Esto lo encontramos en un libro que se llama Religión de Verdad, Justicia y Paz, en la página 117. Vean cómo los rabinos de nuestro tiempo reconocen a Yeshua como un maestro de Torah, como un hombre que se apegó a las escrituras y obviamente vino a cambiar el mundo, ¿no?, con su enseñanza. Tenemos también a James Parker, que escribió lo siguiente, es otro rabino. Él dice, Yeshua vivió y murió como judío y nuestro presente conocimiento del judaísmo farisaico nos capacita también para ver que en los fundamentos de su enseñanza, en su mensaje sobre la naturaleza del Todopoderoso y del hombre, sobre el reino del poderoso y sobre las relaciones del hombre con su prójimo y con su Padre en el cielo, no hay nada que no surja de su trasfondo judío o que no se encuentre entretejido en el judaísmo. Y esto lo vemos en el libro Judaísmo y Cristianismo, página 41. Entonces vemos ahí como todas las enseñanzas traen un trasfondo judío, de tal manera que no podemos entender a Yeshua en nuestro tiempo después de 2000 años si no entendemos el contexto del judaísmo del primer siglo. Muy bien, tenemos finalmente al doctor Leo Beck, uno de los más notables eruditos en el judaísmo moderno, que él dice lo siguiente, y voy a hacer una cita larga en 3 láminas porque no me cupo y me pareció todo importante. Él dice, en el antiguo evangelio que se abre delante de nosotros encontramos a un hombre de rasgos nobles que vivió en la tierra de los judíos en tiempos tensos y excitados, y ayudó y laboró y sufrió y murió, un hombre proveniente del pueblo judío que caminó por senderos judíos con fe y esperanzas judías. Su espíritu se sentía en casa con las sagradas escrituras y su imaginación y pensamiento estaban anclados ahí. Él proclamó y enseñó la palabra del Todopoderoso porque el Todopoderoso se la había dado para oírla y predicarla. Y sigue diciendo, nos enfrentamos a un hombre que ganó sus discípulos entre su pueblo, hombres que habían estado esperando al Mesías, al hijo de David, que había sido prometido.
En esta antigua tradición contemplamos a un hombre que es judío en cada cualidad y rasgo de su carácter, manifestado en todo aspecto lo que hay de bueno y puro en el judaísmo. Y dice también, únicamente en el suelo del judaísmo se habría podido desarrollar este hombre como se desarrolló. Únicamente en este suelo también habría podido hallar discípulos y seguidores como los que halló. Aquí solamente en esta esfera judía de confianza y anhelo, podía este hombre vivir su vida y encontrar su muerte, un judío entre judíos. La historia judía y la reflexión judía no pueden pasarlo por alto ni ignorarlo. Desde que él vino a existir, no ha existido un tiempo sin él, ni ha habido un tiempo que no haya sido desafiado por la época que lo considera él como su punto de partida. Vean qué clase de reconocimiento dan los judíos actuales acerca de Yeshua como personaje histórico. En esta última lámina de este rabino dice, cuando esta antigua tradición nos confronta de esta manera, entonces el evangelio, que era originalmente algo judío, viene a ser un libro y ciertamente no pequeño dentro de la literatura judía. Y dice, esto no es porque o únicamente porque contiene declaraciones que también aparecen. Dice, porque contiene declaraciones que también aparecen en la misma forma, en forma semejante en las obras judías de aquel tiempo. Ni es tal, de hecho, es menos así porque el hebreo y el arameo irrumpan una y otra vez a través de la formación de palabras y la formación de oraciones de la traducción griega. Pues aquí al final, este rabino nos hace ver cómo tanto la riqueza de las enseñanzas de Yeshua se pueden apreciar más en los relatos bíblicos cuando estos pueden ser accesados en los idiomas originales, como es el hebreo y el arameo en que fueron escritos originalmente. Ahora, parte ya de la traducción griega, pues nos aleja un poquito de entender a Yeshua dentro de su cultura y su contexto como un judío, como un rabino judío. De tal manera que, bueno, todo esto que hemos hablado hasta aquí nos habla y finalmente esta lámina del mismo rabino que dice, es un libro judío más bien porque completa y exclusivamente porque el aire puro de él está lleno y que se respira es el de las Sagradas Escrituras. Porque un espíritu judío y ningún otro vive en él. Porque la fe judía y la esperanza judía, el sufrimiento judía y la angustia judía, el conocimiento judío y las expectaciones judías, y estas solamente resuenan a través de él. Un libro judío entre los libros judíos. El judaísmo no debe pasarlo por alto ni malentenderlo, ni debe querer deshacerse de todos sus reclamos a estas alturas. Ahora también, el judaísmo debería comprender y tomar nota de lo que es suyo. Y esto lo leemos, todas estas últimas láminas de este rabino en el libro Judaísmo y Cristianismo, página 100 a la 102. Pues como podemos ver, aquí se resalta no solo a Yeshua como maestro, como judío que era, sino dice que la misma escritura, llámese el Nuevo Testamento, del cual se escribió las enseñanzas de Yeshua hasta el día de hoy, tienen todo un espíritu judío. De tal manera que para poder entender la escritura tenemos que entender el trasfondo de la cultura, de la historia, de la teología hebrea, para poder entender mejor a Yeshua como personaje histórico judío del primer siglo. Así es de que, bueno, solamente como conclusión, llego a esta enseñanza breve para ahorita abrir una oportunidad de comentar y de preguntar. Y por aquí pongo que es tiempo de replantear nuestra interpretación tradicional de Yeshua, siendo que los pensadores judíos están haciendo una reevaluación de Yeshua como personaje y entendiendo que muchos judíos no lo reconocían como Mesías, pero lo están haciendo precisamente porque están reinterpretando el personaje de Yeshua a la luz de la Torá y se están dando cuenta que en él se cumplen las profecías de forma perfecta. Y lo están viendo cada vez más como un hijo modelo de Israel. Y la pregunta aquí es, ¿no deberían hacer lo mismo los creyentes gentiles, los cristianos que venimos del pueblo gentil, reevaluar a Yeshua en base a este conocimiento? No basta con reconocer que el gran maestro era judío. Es importante reconocer también que él no vino con el propósito de fundar una religión nueva y diferente de la fe israelita que se basa en las Sagradas Escrituras, como conocemos la Torá o el Antiguo Testamento. Así es que
Aquí tenemos muy claro que Yeshua no vino a fundar una nueva religión. La religión fue parte de esa interpretación posterior que se hizo de la figura de Yeshua y sus enseñanzas dentro de las comunidades griegas y romanas, que entendieron a Yeshua como otro Dios para ellos dentro de los muchos que tenían en el paganismo, de tal manera que muy pronto se fueron alejando de las enseñanzas hebreas, ¿verdad? Y con ello, obviamente, desdibujando al Yeshua hebreo histórico del Nuevo Testamento, ¿verdad? De la Escritura. De tal manera que esto hay que reconsiderarlo, reinterpretarlo, y no solamente los judíos lo están haciendo, sino también creo que nosotros, la comunidad gentil, los creyentes gentiles, debemos hacerlo a la luz de la Torá. Bueno, y finalmente aquí ponemos que es tiempo también ya de que todos hagamos a un lado una vez las ideas preconcebidas que traíamos, ¿verdad? Porque a mí me han preguntado el por qué hasta ahora estamos entendiendo y enseñando esto. Y les digo, hermanos, pues es que yo no lo entendía. Mis años anteriores al cristianismo comprendí de manera limitada lo que se me enseñó y lo que a su vez los pastores y maestros que tuve de buena fe aprendieron, de tal manera que este conocimiento no nos había sido revelado. Pero sí es un momento justo para hacer un lado ideas preconcebidas y reevaluemos a Yeshua como lo que fue el más grande exponente de la fe de Israel, la fe hebrea, que jamás haya existido, y como tal sigamos sus enseñanzas. Así es de que aquellos que estamos ya dentro de raíces hebreas, esto nos queda más claro, ¿verdad? De que Yeshua, como un judío que guardaba la Torá y que enseñaba la Torá y se apegaba a ella, para nosotros ahora ya no nos sorprende. Pero al principio, claro que fue algo que nos conmocionó. Algunos de nosotros nos sacó totalmente de contexto, pero lo estamos entendiendo y asimilando poco a poco. Y esto es parte, bueno, de la experiencia que muchos van a tener el día de hoy al evaluar más profundamente la escritura. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.